¿Sí, ya está? Bueno. Buenas noches una vez más para todos, bienvenidos, qué gusto verlos. Me alegro mucho pues de verlos a todos, de verdad. Para este día yo he preparado un tema que considero que es muy importante teniendo en cuenta el medio en el cual nos encontramos, sabiendo que hace muchos años pues esta iglesia pertenecía a una de esas ramas de las cuales vamos a hablar ahora, sabiendo que en nuestro medio pues se mueve o se maneja mucho un movimiento del cual vamos a hablar, que es el carismatismo o el pentecostalismo, y lo que se ha desprendido de estos movimientos, que se han introducido a las iglesias y lastimosamente han terminado desviándose de la verdad. No ha sido conforme a Escritura. Sin embargo, nosotros somos bien conocedores de que mucha de la doctrina que ellos enseñan está arraigada ya en las personas, ¿no es cierto? Algunos que son muy fieles, creo, a Dios, que tienen temor de Dios, buscan sinceramente pues acercarse a Dios, pero por el temor que ha sido infundido por estos movimientos dentro de estas iglesias, no se atreven a veces a afrontar la verdad. Pero hoy, esperando en Dios que la palabra sea clara, que podamos entenderla, que podamos enseñar, que podamos darnos cuenta, ¿no? Que cuál es la verdad que ha establecido Dios en su palabra y qué es lo que ha estado enseñando el hombre. Con humildad, que podamos reconocer que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Eso es lo importante. Entonces, el título de esta noche es ¿hay apóstoles hoy? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Hemos hablado anteriormente también acerca de otras doctrinas fundamentales. Esta solamente es una enseñanza, no es doctrina fundamental. Hemos hablado nosotros acerca de la iglesia, del bautismo, ¿no es cierto?, de la verdad de las Escrituras. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del apostolado moderno, como se lo conoce en el mundo. Recuerde que nosotros somos una iglesia bautista, ¿no?, o con principios bautistas, los cuales ya se los he explicado. No es este momento para hablar acerca de ello, pero sí quiero hacer énfasis en que nosotros, conforme a la Escritura, no apoyamos esas doctrinas del apostolado. Bueno, entonces, para dar inicio, digamos que hay un movimiento que se le conoce como el carismatismo. Es nuevo, ojo, y lleva menos de un siglo. ¿Cuánto es un siglo? 100 años. O sea que este movimiento nos lleva 100 años en nuestra actualidad. Pero muchos creen que esto viene desde los apóstoles de Jesús, hace 2000 años. Entonces yo quiero hacer énfasis que este movimiento del carismatismo es nuevo. Bueno, el movimiento carismático o neopentecostalismo es un movimiento de avivamiento religioso. Se caracteriza por introducir prácticas y creencias del pentecostalismo, como la doctrina del bautismo en espíritu y aspectos litúrgicos en sus respectivas iglesias y denominaciones, casi siempre sin abandonarlas de todo. Es decir, el carismatismo es un movimiento que ha tomado del pentecostalismo y lo ha introducido a las iglesias cristianas. En parte, no en todo, ¿sí? Debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo. O sea, se le conoce como el neopentecostalismo, ¿no? El pentecostalismo, recuerde que hace 2 siglos, 1800, y el nuevo pentecostalismo o carismatismo apenas un siglo. Entonces, los miembros de estas iglesias, usted sabe y es conocedor, porque de ahí, digamos, que vino nuestra iglesia hace mucho tiempo, creen y experimentan o buscan experimentar el bautismo del Espíritu Santo y experimentar cosas sobrenaturales, porque ese es el énfasis de estas iglesias, ¿no es cierto? Las iglesias neopentecostales, entonces, surgieron a finales de la década de 1950. Apenas lleva, ¿cuánto? 70 años, pero pareciera y enseñara como si llevaran desde la época de Jesucristo hasta hoy en día, ¿no es cierto? Hay que despertar, hay que reconocer que esto es un movimiento nuevo. Ahora sí, podríamos decir que este es un movimiento que ha causado mucho daño en las iglesias modernas, porque están desviando a las personas de la sana doctrina. Y podrán sorprenderse algunos, porque consideran que lo que ellos enseñan es
sana doctrina. Pero vamos a ver conforme a la Escritura, en este tema específico, si está de acuerdo o no está de acuerdo a la sana enseñanza, ¿no? Hacen énfasis en experiencias místicas personales, basados en éxtasis y cosas sobrenaturales, pasando por encima de la autoridad de la palabra. Ese es, de manera general, el énfasis del movimiento carismático neopentecostalismo. Y así son, ustedes conocen el pentecostalismo también. Yo quiero dejar claro que antes, es decir, antes de la creación de estos movimientos, eso no existía, ¿no? Recuerden que es un movimiento nuevo. No había todas esas supuestas manifestaciones de Dios. No existían antes, ¿sí? El creyente, cualquiera que diga que profesa la fe cristiana, debe ser fiel a la palabra y no al hombre. Recuérdelo siempre. Durante 2000 años atrás, el evangelio de Cristo fue extendiéndose en el mundo entero. Nunca hubo esos usos desmedidos de los dones sobrenaturales, sino ¿hasta cuándo? Hasta que se fundó el pentecostalismo en 1800 y después el neopentecostalismo hace 70 años. ¿Sí me hago entender? Recordemos entonces, conforme al tema de esta noche, que es el apostolado moderno, que este oficio no se ha mencionado en la iglesia histórica por más de 1000 años. No ha habido apóstoles. Nunca se ha mencionado apostolado. Incluso la única iglesia que ha mencionado apóstol, creería yo, es la iglesia católica, ¿no? Pero esa es otra historia que más adelante la vamos a ver de manera muy puntual. ¿Listo? No ha habido otra iglesia que mencione apostolado, sino hasta hace 70 años, imagínense. Entonces, para desarrollar esta enseñanza, yo quiero que entendamos un aspecto, un punto muy importante, hermanos. Y ojo a lo que les voy a decir. Y tiene que saberlo usted. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo ha permanecido durante estos 2000 años vigente o ha entrado en algún momento en oscuridad, en una etapa del oscurantismo? Es decir, que la iglesia cesó por muchos años y que ahora con el nuevo aparecimiento de los apóstoles y parece que la nueva revelación, volvió a surgir la iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen eso? Conforme a lo que ellos enseñan, es así. Dicen que la iglesia ha dejado, ¿no?, de existir o de enseñar, por lo tanto han dejado de haber salvos durante 2000 años. Lo dicen, pues, digámoslo, no así directamente como lo estoy diciendo yo, sino de forma indirecta al afirmar que es necesario el apostolado, que es necesario el nuevo bautismo del Espíritu Santo. Indirectamente están diciendo entonces que todo este tiempo nunca ha habido salvación, que la iglesia no ha tenido vigencia, que no ha habido quien enseñe la verdad de Cristo. Pero vamos a ver entonces conforme a la Escritura, y debemos dejar nosotros base de que la iglesia conforme a la Escritura ha existido siempre. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la iglesia que ha permanecido durante todo este tiempo? Eso es algo que, si Dios permite, lo vamos a enseñar acerca de una iglesia. Se la conoce como bautistas. Entonces, es preciso mencionar que nosotros creemos que la iglesia siempre ha mantenido en la sana enseñanza, aquella que fue fundada por Dios a sus santos apóstoles, y que ha habido un remanente que siempre ha enseñado su palabra fielmente, aun cuando muchos otros se han desviado a lo largo de la historia. Nuestro fundamento bíblico es el siguiente. Hechos 8:28 y siguientes. Aquí usted conoce la historia de Felipe y el eunuco. La hemos mencionado varias veces en nuestras enseñanzas. Recuerde que Felipe es un diácono, ¿no?, de buen testimonio, y venía un eunuco a celebrarle culto a Dios. Venía a Jerusalén en su carruaje, y el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve, acércate al carruaje y dile al eunuco, ¿sí? Entonces el eunuco, dice la palabra, que venía leyendo el libro de Isaías, lo venía leyendo, y era, dice la palabra, un temeroso de Dios. Ojo a lo que estoy diciendo. Temía a Dios, leía la palabra, iba supuestamente a adorar a Dios, pero cuando leía Isaías no lo entendía. No es algo que pasa con muchas personas hoy, que dicen temer a Dios, leen la palabra,
¿no? Creen adorar a Dios, pero no entienden su palabra. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Perdón, Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces, claramente vemos que hay necesidad de ser enseñados. Partamos de ahí, ¿no es cierto? Una persona necesita ser enseñado acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué decimos eso? Ya lo vamos a ver. La pregunta es entonces, ¿quién puede enseñar la palabra de Dios? ¿Cualquier persona o tiene que ser alguien que haya sido enviado primeramente? Vamos a responder entonces esas preguntas. Recordemos entonces que un muerto no puede dar vida a otro muerto. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que está en oscuridad espiritual no puede darle vida espiritual a alguien. ¿Sí? Mateo 8:28 dice, ¿se acuerdan que se le murió el padre? Déjame enterrar a mi padre. Y le dijo el Señor, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién puede quitar el velo, la oscuridad, la ceguera o pasar de muerte a vida? Jesucristo. Entonces por ahí vamos estableciendo ya un camino. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria, miren, subráyelo, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. No sé si me hago entender con esto. Está diciendo que a Cristo sea la gloria en la iglesia por todas las edades. Si decimos que la iglesia ha cesado en un momento, ha entrado en oscurantismo, es decir, que hasta cierto tiempo hubieron hijos de Dios y después nadie enseñó, ¿cómo se cumple esta palabra? A Cristo sea la gloria en la iglesia, porque no dice sea la gloria nomás, dice en la iglesia por los siglos. ¿Sí me hago entender? Ahora, 2 Corintios 3:14 dice, Mateo 28:20, recuerde la gran comisión, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? 100 años, después vendré al 2000, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la venida del Señor. Vemos entonces cómo Dios ha dicho que la iglesia se mantendrá hasta el fin. Es imposible entonces, conforme a la palabra, que la iglesia haya cesado en algún tiempo. Hay un remanente que se ha mantenido fiel a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la roca angular. Y esa es una historia muy bonita en la que, si Dios permite, vamos a hablar un día en esta iglesia. El origen de la iglesia bautista, que primeramente fueron conocidos cristianos, después bautistas, después montaneses, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces, por lo tanto, aquellos que dicen, la iglesia estuvo en una etapa oscura, que Dios no trabajó, y esto quiere decir entonces que no hubo salvos durante todos estos casi 2000 años, no había quien enseñara, sino hasta ahora que ha sido revelado a los pseudoapóstoles o a los profetas de Dios de este tiempo. Aquellos que afirman eso están yéndose entonces en contra de la palabra de Dios. Porque ya la hemos visto. ¿Sí? Yo quiero sentar eso, entender la perpetuidad de la iglesia, que siempre ha estado primeramente. Entonces, contestando entonces la pregunta de si cualquier persona puede enseñar o necesita ser enviado, tenemos la respuesta en la palabra. Miren, Jesús escogió y envió a sus 12 discípulos, los escogió y luego en la gran comisión, Mateo 28:18, los envió.
ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él los envió. Quiero que quede claro. ¿Sí? En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo no puedo solito fundar una iglesia y decir, voy a ser pastor y he fundado mi iglesia, porque necesito ser enviado, porque si no, no estoy conforme a Alá. Alguien tuvo a mí que haberme enviado, dado la batuta, o como quiera decir, o como se hacía como se hace, mejor dicho, imponer las manos, bendecirlo y usted continúe enseñando. No solito puedo decir, me voy a montar una iglesia, me voy a autonombrar apóstol, me voy a autonombrar pastor, me voy a profeta, etcétera. No puede, tiene que ser enviado. Pero ya lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y más abajito en el 17 dice, así que por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces las personas para poder pasar de vida a muerte necesitan oír primeramente la palabra. ¿Y cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo enseñarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Por eso vemos cómo la palabra concuerda y por qué el Señor Jesús en Mateo, en la Gran Comisión, los envió primeramente. Ahí comenzó todo. Y desde allá vienen hasta nuestros días compartiendo la palabra. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos que fueron enviados los hombres de Dios. Por eso concordamos entonces con la enseñanza del eunuco, que necesitaba ser enseñado. Pero Felipe fue discípulo, aprendió de los apóstoles y fue enviado. Ahora sí, ya entrando al tema en concreto, ¿qué significa apóstol? ¿Recuerdan? ¿Qué es? Apóstol en griego, ¿no? De la palabra apóstolos, que significa esto, hermanos. Enviado, literalmente. Aquí, yo trabajo en la alcaldía. Necesito enviar una citación. Voy a llamar al apóstol, perdóneme que le diga así, al apóstol, nuestro citador, para que me lleve la carta. He enviado, lleve un mensaje, he enviado. ¿Sí? Eso significa literalmente apóstol, enviado, o comisionado, pues para que, si quiere, a su idiosincrasia, a su conocimiento. No es autoenviar, es enviado, alguien lo envió, alguien lo comisionó, no me autocomisiono, pues hermano. ¿Sí? Y es un término común en el Nuevo Testamento, es decir, la palabra apóstol no solamente aparece con los 12 apóstoles, sino con muchas otras personas, como 81 veces aparece la palabra apóstolos, refiriéndose también a otras cosas, de envíos. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a diferenciar cuando se habla de los 12 apóstoles, ¿no? Y de otras cosas. Es muy diferente. ¿Sí? Depende ya de su contexto y la palabra apóstol como oficio, no como solamente un enviado a llevar un mensaje. ¿Sí? Entonces, un apóstol, como ya lo vimos, tiene que ser enviado por alguien. ¿Listo? Ahora sí pregunta, ¿quién envió o comisionó a los pseudoapóstoles de hoy en día? Cuando digo pseudo, son falsos, ¿no? ¿Quién los envió? ¿Quién los comisionó? Para meditar, para meditar. No pueden decir que Cristo, porque ni siquiera le han visto, ni le han conocido. Y si dicen que fue la palabra, no tienen fundamento y se contradicen porque la palabra no ha mencionado ni dado instrucciones sobre cómo nombrar nuevos apóstoles. No existe ni siquiera un versículo en el Nuevo Testamento para nombrar apóstoles, excepto por Matías, pero solamente y estrictamente fue para el cumplimiento de la palabra, que fue cuando Judas traicionó a Jesús, y por el cumplimiento de la palabra llamaron a Matías.
Y aparte del apóstol Pablo, que fue llamado por Dios mismo, por Cristo mismo instituido. No encuentra una indicación para llamar a otro apóstol o que venga a ser apóstol. Y ahí quiero hacer énfasis, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que dicen, ellos creen en la sucesión apostólica. Ellos dicen que Pedro, el apóstol Pedro, a quien Dios le confió la iglesia, usando Mateo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí hay primeramente una malinterpretación del pasaje, ya lo hemos visto, porque cuando se refiere a Pedro utiliza la palabra griega Petros, que significa roca, ¿no? O piedra, pero cuando en vez de decirlo otra vez Petros, dice Petra, refiriéndose a él mismo, no usa la misma palabra. Si usara la misma palabra, entonces sí entenderíamos que era sobre Pedro, pero dice no, Petros, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Bueno, pero eso es tema de otra conversación. Ahora sí, ¿qué dice la Iglesia Católica? Que él le dio la batuta y que el apóstol Pedro fundó la iglesia en Roma y que él murió en Roma. No hay un registro bíblico ni histórico que diga que Pedro haya estado en Roma, mucho menos que haya muerto allá. Entonces, estuve averiguando, hermano, averiguando y no encontré evidencia que diga o que confirme eso. ¿En qué estará? Pues estaba leyendo que han sacado textos no bíblicos, sino de otras personas, afirmando, que afirman, ¿no? Pero tampoco hay evidencia que confirmen esas afirmaciones de que Pedro estuvo allá. Entonces la Iglesia Católica no tiene de dónde sustentar ese argumento. Es más, sabemos que la Iglesia Católica se fundó muchos siglos después. Tampoco entonces coincide lo uno con lo otro. Pero bueno, entonces sabemos que por ahí no es, porque el Papa de hoy en día, el Papa católico, apostólico romano, supuestamente viene, ¿no?, de la sucesión apostólica, lo cual la Biblia no enseña, lo estamos viendo. Ahora sí. Entonces, incluyendo ahí, no existe un pasaje bíblico que diga cómo instituir a alguien apóstol. Vemos que los únicos dos que fueron llamados, que fue Matías, fue por el cumplimiento de la palabra, y ya lo vamos a ver, y Pablo, que fue por Cristo mismo, pero tenía un propósito, hermano, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuál es. Entonces, dicen solo mentiras acerca de su llamado. La palabra sí constituye pastores, pero no apóstoles, no profetas. Un ejemplo claro acerca de que un apóstol es enviado lo encontramos en el libro de Hebreos cuando Jesús es llamado apóstol. Hebreos 3.1, vaya, búsquelo ahí. Mientras eso, les comento un poquito de mi experiencia. Ustedes recuerdan que nosotros pues estuvimos en estas iglesias anteriormente, hace mucho tiempo ya. Y en esas se le cuestionaba al apóstol, ¿dónde está el fundamento precisamente? ¿Dónde está el ayo? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién lo nombró? Le preguntaban. Le preguntaban en la iglesia, en la congregación. Y dijo, no sé. No sé. Al apóstol mayor. Entonces, no tenía ni idea de por qué había estado él o por qué había sido llamado bíblicamente. Sin embargo, seguía ejerciendo como apóstol. Y eso está en YouTube, hermano. Yo no sé, son ciegos a veces. O somos ciegos o no queremos ver la realidad. Entonces Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, miren, considerad al apóstol, es decir, al enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios el Padre. ¿Quién lo envió entonces? Dios el Padre. Lo envió. Él no se constituyó. Él dice, le constituyó. Si no es fácil, pues, ¿no? Gramática. Le constituyó, se constituyó. Bueno, Efesios 4:11. Ahora bien,
Este pasaje es el que mal usan para engañar, para mentir. Desconocen su contexto, desconocen lo que enseña la palabra de forma general acerca de esta enseñanza. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿no es cierto? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen, ¿qué responsabilidad tienen? De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen esa tarea de edificar el cuerpo de Cristo? Los apóstoles, los profetas, los maestros y pastores y evangelistas, ¿no es cierto? Ahí dice, y usted lo lee, cierto, pero está desconociendo todo lo demás. Ahora sí, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí ve? ¿Hasta cuándo tienen que ir los apóstoles? Le dice. Hasta que sea maduro. ¿Y cuándo es eso? Le preguntan. Ah, no, pues cuando el Señor me lleve. Entonces, tiene que durar hasta que el Señor vuelva. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en la aplicación del pasaje, en su contexto. Ya lo vamos a ver. Es importante reconocer que en la iglesia, conforme a las epístolas de Pablo, en Timoteo y Tito, y a lo largo del Nuevo Testamento, los únicos oficios que se ha mencionado o reconocido y para los cuales se ha establecido requisitos para acceder a esos oficios, es decir, al cargo, es como decir, usted quiere ser profesor, cumpla estos requisitos. Usted quiere ser odontólogo, cumpla estos requisitos. ¿Sí me van a entender? Asimismo, los únicos requisitos que hay en el Nuevo Testamento son para dos oficios, hermano. Para pastor, anciano, obispo, que es lo mismo, y para diácono. No hay más. Entonces, algunos dirán entonces, ¿y qué hay de los apóstoles? ¿Qué hay de los evangelistas? ¿Qué hay de los maestros? ¿Se va a ir en contra de la palabra y lo que está mencionando en Efesios 4:11? No, hermano. Si leemos entonces, si leemos Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y para que no haya confusión. ¿A quién les dio autoridad primero que todo? A los 12 discípulos. Dice, 2. Los nombres de los 12 apóstoles son, para que no quede duda, primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo que por sobrenombre es Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que lee. Están los 12 apóstoles a quien les dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar, etc. Bueno, Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo les dio autoridad a los 11. Ya no estaba Judas, allá estaba Jesús resucitado. ¿Sí? Y les dio autoridad para ir y hacer discípulos. Ahora sí, Hechos 1:1. En el primer tratado o Teófilo, ¿quién escribió Hechos? Lucas. Bueno, Hechos 1:1 dice, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas, de pronto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
vemos que ahí es claro que a quienes les dio instrucciones precisas de qué es lo que debían hacer, entonces era a los 11 apóstoles. Hechos 1:16, más abajito dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, ojo, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito otra vez, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Ellos no nombraron a Matías porque, vamos a nombrar un apóstol porque tienen que seguir los apóstoles. Nombraron a Matías porque tenía que cumplirse la escritura de aquel que quedó desolada su habitación, conforme al libro de Salmos, conforme a lo que enseñó David. Tenía que tomar otro su lugar. ¿Me hago entender? Por mandato de las escrituras fue el llamamiento de Matías. Entonces, versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado, miren, hombres que han estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿De quiénes llamaron hombres? Primer requisito. Personas, hombres que hayan estado con nosotros, que hayan testificado, que hayan estado con Jesús, que lo hayan visto en su carne y en su resurrección. Están llamando a Matías. Comenzando desde el bautismo de Juan, miren, que haya sido testigo de todo el ministerio de Jesucristo. ¿Cumplen eso los pseudoapóstoles de hoy? Y fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros. El apóstol tiene que haber sido testigo. Por eso Matías fue llamado, porque era testigo. Escogieron a 2 varones, usted sabe la historia, y echaron suertes, y cayó sobre Matías, pero los 2 eran testigos. ¿Me van a entender? Los 2 estuvieron en todo el ministerio de Jesucristo. Ahora sí. Y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y le dijeron, Señor, muéstranos. No dijeron, vamos a escoger nosotros. Entonces, ¿quién terminó escogiendo a Matías? Dios. ¿Es claro o no es claro? Para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, parece su propio lugar. Mira, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Se cerró los 12. Vamos a ver más adelante que es muy importante tener los 12 apóstoles. Hechos 2:42 dice, y ojo a esto, y perseveraban, ¿en qué? Hechos 2:42, léalo conmigo. Miren, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan. Pero subraye, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿A qué doctrina hace referencia? A la que Jesucristo les dio. ¿Se acuerdan que los capacitó por 40 días? Por 40 días estuvo capacitado. Hechos 1:1, lo vimos. Por 40 días le dio a sus apóstoles lo que tenían que enseñar. El mismo apóstol Pablo, cuando es llamado, dice, porque de lo que yo recibí, de eso les doy. Porque lo que yo he aprendido no lo aprendí de hombre o de carne, sino que Jesucristo mismo me enseñó. Y eso es lo que yo vengo a traerles. No es mi pensamiento, no es lo que yo quiero hablar, sino lo que Dios nos ha dado a enseñar. Y esa es la doctrina, la fuente que sostiene la iglesia. Lo que Dios les dio a enseñar. Y de ahí que el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas, si hay uno de nosotros, o un ángel del cielo, o alguien más,
cambia, modifica, agrega o quita algo de esto, sea anatema. Porque la autoridad no recaía sobre la persona, sino sobre la palabra que habían recibido los apóstoles. Porque a los apóstoles fue a los primeros que envió. ¿Me hago entender? Ahí le resumí toda la enseñanza en eso que acabo de hablar. Ahora sí sigamos. Entonces, Pablo no es contado entre los 12, que haya claridad. Ya le nombré los 11, los 12. Y Pablo estaba ahí. Él era Saulo, hermano, en esa época. Él perseguía a la iglesia. Entonces, Pablo no es contado entre los 12, es un apóstol escogido por Dios para el pueblo gentil, un ministerio aparte. Entonces, miren lo que dice Gálatas 2:8. Recuérdense que está en stand-by Efesios 4:11, que es el versículo o el pasaje de donde dicen si ve que hay apóstoles, profetas, maestros, bueno. Está en stand-by, ahora lo desarrollo. Gálatas 2:8 dice: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol a los. Claramente hay dos ministerios. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo he recibido, nos dieron la mano, el aval de que sigamos a Pablo y a Bernabé enseñando. Entonces, establecimos ya que el apóstol Pablo es un ministerio aparte. Apóstol 13, entonces póngalo. ¿Listo? Para que no se vayan a enredar. Y los 12 apóstoles al pueblo judío. El apóstol Pablo para el pueblo gentil. Mencionamos que son 12 apóstoles conforme a la escritura y tenían que ser 12. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se refiere al reino mesiánico o al milenio aquí en la tierra, que se va a sentar sobre sus sobre Israel en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es cuando esté en el milenio, después de la tribulación y el rapto. Y miren, y en la nueva Jerusalén, que es la que está en el milenio, Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad estaba fundada, ojo a esto, sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si fueran más apóstoles, dije, estaban escritas en ella los nombres de los apóstoles, pero no tendría que ser tan específico y decir el nombre de 12 piedras con los 12 nombres de los apóstoles. Está claro, hasta ahí los 12 apóstoles al pueblo judío, y no hay más. Efesios 2:19, entonces aquí es donde voy a desarrollar Efesios 4:11, que fue con el que ellos sustentan supuestamente, ¿no?, que si ve que los apóstoles deben ir hasta el final, cierto, es verdad, hasta el final. ¿Y nosotros qué estamos enseñando? La doctrina de los apóstoles, hermano. Nosotros no estamos enseñando otra cosa. Entonces, está mal es el enfoque que ellos le han dado al pasaje. Miren, Efesios 2:19 dice: así que ahora ustedes, la iglesia de Dios, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, para que no haya dudas. Estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Miren, versículo 20, y subrayalo, apréndaselo de memoria. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? De los profetas y los apóstoles. Es que antes de llegar a Efesios 4, tengo que primero pasar por Efesios 2. ¿No es cierto? Voy entendiendo entonces de qué es que me habla. Primero me dice que el fundamento de la iglesia o del cuerpo de Cristo está en los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la roca angular.
Cristo comisionó a los apóstoles, les dio la doctrina para que ellos continúen edificando. Usted sabe que cuando uno construye una casa pone un fundamento, pone dos, pone tres, pone cuatro, uno. ¿Y quién puso el fundamento? Cristo Jesús con sus apóstoles y profetas. Y de ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice, y cada uno, yo puse el fundamento, y cada uno vea cómo sobreedifica, no como cada uno pone otro fundamento. Porque según hoy los pseudoapóstoles dicen, nosotros hemos venido a poner el fundamento. Estaba perdido el fundamento. Y no tenemos la escritura. Es preciso mencionar entonces que los apóstoles y los profetas son y fueron fundamento de la iglesia, no oficios con fundamento. No sé si me hago explicar. El fundamento fue puesto, no los oficios. ¿Me van a entender? A ellos se les dio los oficios para que pongan el fundamento. No dijeron, va a haber fundamento de apóstoles de aquí hasta que se acabe pues la tierra. Eso no dice. ¿Y cómo sabemos conforme a la palabra entonces? Existe un solo fundamento y fue puesto hace 2000 años. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ponen el fundamento y otro edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, miren, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo se atreven entonces a decir que ellos han venido a poner fundamento? Cuando el fundamento ya fue puesto con Jesucristo hace 2000 años. Y conforme a la Escritura, entonces, la iglesia no ha sido edificada. Perdón, conforme a la Escritura, la iglesia ha sido edificada, entonces, como lo leímos en Efesios 2:20, sobre los apóstoles y los profetas. Entonces, es decir, todos debemos edificar sobre este fundamento que ya fue puesto y no contrario, todos debemos edificar sobre el fundamento que ya fue puesto. Y esto no contraría a Efesios 4:13, que es el argumento que ellos están mal usando para decir que deben haber apóstoles. No tienen fundamento bíblico, solamente están trastornando este pasaje para decirlo, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo no contradice ese argumento. Es decir, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, ¿por qué lo que estamos diciendo está acorde a lo que estamos diciendo? ¿Por qué concuerda entonces? ¿Por qué tiene fundamento? Porque estamos siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, pues hermanos. Y los profetas contenidas ¿en dónde? En la Escritura. O cuando, pues yo pregunto, ¿no? Tocaría preguntar, cuando usted lee Juan, ¿no es el apóstol Juan que está leyendo? Cuando usted lee Pablo, ¿no es el apóstol Pablo? ¿Estamos siguiendo a los apóstoles? ¿Estamos sobre el fundamento edificando? Claro que sí, porque estamos siguiendo la doctrina apostólica. Entonces, ¿por qué dicen ellos que nosotros no estamos siguiendo fundamento? Al contrario, ellos se han desviado colocando otro fundamento con otros apóstoles que no sabemos de dónde salieron, porque no hay quien los haya enviado. ¿Me hago entender? En cambio, nosotros sí estamos sobre el fundamento edificando, el fundamento que nos ha sido dado en la Escritura. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, por eso 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, para que no quepa duda, y es útil para enseñar, para redarguir, para preparar e instruir al varón de Dios. Toda la Escritura. Esa es nuestra fuente, nuestra doctrina, ¿no es cierto? De los profetas y los apóstoles. No es alguien que diga ahora, yo soy apóstol, no sé quién me envió, yo soy apóstol y yo vengo a traer nueva revelación, nueva doctrina, poner el fundamento. ¿De dónde? O sea que la Escritura no sirve, perdón pues, ¿no? ¿No sirve la Escritura?
Entonces, ¿me voy en contra de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:19. Si no, no diría entonces el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en escudriñar, en seguir. Si necesitáramos de nueva revelación, significa que la palabra no ha sido terminada. Entonces se contraría a la misma palabra. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero sí falta por terminar. Porque falta que los nuevos apóstoles agreguen sus pensamientos, sus doctrinas a la Biblia, entonces. Porque la doctrina apostólica era para toda la iglesia, hermano. No para su iglesia. ¿Me hago entender o no? ¿Qué dicen ellos? Es nuestra doctrina, es nuestra iglesia. Si fuera doctrina apostólica de verdad, fuera para todas las iglesias en todo el mundo, hermano. Debería ser obligatoria para todo el mundo. ¿Y es así? No. No tienen sustento bíblico. No tienen razón de ser. No tiene forma de ser. No tienen de dónde agarrarse para sostener que hoy en día debe haber apóstoles. Entonces, aquellos que se proclaman apóstoles hoy en día, debe cuestionárseles. Pregúnteles, sin miedo, porque obedeceré a los hombres antes que a Dios, dijeron los apóstoles, aún siendo amenazados. Entonces no tengan miedo de enfrentar la verdad. Ya le dije, si dicen Cristo es falso porque ellos no lo vieron, no fueron testigos, etc. Y si dicen la palabra falso porque no hay un versículo que constituya apóstoles. Segundo, ¿qué criterio para ser llamados así? Porque como ya lo mencioné, no hay un pasaje, un versículo, una doctrina bíblica que sustente el apostolado hoy. Tercero, dígales, ¿qué autoridad de la palabra los constituye nuevos apóstoles? Porque hoy solo tienen la defensa de que hay apóstoles del Padre. Esto es algo que se han inventado. Que hay apóstoles del Padre, que hay apóstoles de Jesucristo, o sea, el Hijo, y que hay apóstoles del Espíritu Santo. El apóstol del Padre es Jesús. El apóstol del Hijo son los 12, dice. Nosotros somos apóstoles del Espíritu Santo. A nosotros nos envía el Espíritu Santo. Eso lo dicen, hermano. Lo dice. Pero lo que hay es una desviación entonces de la doctrina, de la Escritura, creando una enseñanza falsa que no enseña la Biblia. Como si cada persona de la Trinidad pusiera un fundamento. Es claro que Matías fue llamado para ocupar el lugar de Judas. Está claro conforme a Corintios que Pablo fue llamado por Dios y no hace distinción entre el Padre y el Hijo, porque en un pasaje dice Dios me constituyó y en otro dice Jesucristo me constituyó. Entonces se cae aquellos que dicen son apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Incluso en el ejemplo de Matías lo vimos, ¿no? Estaban con el Espíritu Santo, le oraron a Dios, Dios, muéstranos. Ni siquiera ellos nombraron a un apóstol. Entonces, Pablo fue llamado por Dios y no hace distinción entre el Padre y el Hijo, y Bernabé y otros considerados apóstoles. Hace referencia a la palabra apóstoles en griego cuando habla de Bernabé, que es solamente enviado. Pero no encuentra usted que haya sido constituido apóstol para los gentiles como fue Pablo, que es muy diferente. ¿Me hago entender? Requisitos para ser apóstol. Pedro especificó unos requisitos para llamar al apostolado y ocupar el lugar de Judas. Primero, ya lo vimos, haber estado con Jesús en su ministerio en la tierra. ¿Lo cumplen hoy? Haber visto la resurrección de Jesús, es decir, ser testigos oculares. ¿Lo cumplen? Señales, milagros y prodigios. Se practica chamanismo, hermano. Se practica ocultismo. Se practica adivinación. Eso sí, pero vaya, llévele a un enfermo para que lo sane. Lo ignoran. Y si no se sana es que no tiene fe. Le faltó fe. Porque yo fe sí tengo. Pero si usted no se sana es porque no tiene fe.
Ya le echaron la culpa a usted. Incluso Matías fue escogido por Dios, entonces, no por los apóstoles. Si preguntan por Pablo, cuando era Saulo, conoció a Jesús, pero entonces usted dirá, ¿y Pablo acaso, cuando era Saulo, cumplía estos requisitos? Claro, pues hermano, cuando era Saulo, ¿él estuvo en la época de Jesús o no? ¿Él persiguió a la iglesia de Jesús o no? ¿Conocía la historia de Jesús? Claro que sí, pues hermano. Si preguntan por Pablo cuando era Saulo, conoció a Jesús y su enseñanza. Para él la enseñanza de Jesús era blasfemia. Atentaba contra Dios para él. Tanto que se volvió perseguidor de la iglesia. Pablo, en cuanto a la ley fariseo, es decir, conocía la ley judía, la Torá, los profetas y los salmos. Pablo fue enseñado por medio de la revelación del Evangelio y Jesús mismo se le reveló resucitado. Entonces, ¿cumplió o no cumplió los? Porque Saulo en esa época se enteró o vio, una de las dos, que Jesús fue crucificado. ¿No es cierto? Y después, cuando se le aparece Jesús, si preguntan entonces, Gálatas 1:11 dice el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Dónde está el apóstol del Espíritu Santo? ¿No es que era del Espíritu Santo Pablo? ¿Bernabé? Le dice que es por Jesucristo. Y en otra parte dice que es por Dios. Entonces, se cae esa falsa enseñanza que ellos han creado para sostener que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Como si Dios o las tres partes de la divinidad pusieran un fundamento diferente. Entonces, ¿qué pasa si preguntan con Efesios 4:11 acerca, bueno, los apóstoles ya hablamos, de los evangelistas? O sea que tampoco hoy todos cumplimos la labor de evangelista hoy. Todos tenemos el deber de anunciar el evangelio a todos. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Se cumple. Si preguntan de profetas, no se menciona, al igual que los apóstoles, en el Nuevo Testamento, los requisitos para designar a una persona con ese oficio, porque ya cumplieron su propósito, hermano. Ya tenemos la palabra profética más segura. ¿O necesitamos nueva revelación? ¿Necesitamos que Dios nos avise algo que no haya escrito? ¿No es cierto que no? Entonces, no hay en el Nuevo Testamento requisitos para ser profeta. Ellos deducen, los profetas hacían esto, entonces si hoy queremos profetas tiene que cumplir o hacer estas. Deducen, pero no es que diga la Escritura. Como si dice, si quieres ser pastor, haz esto. Si quieres ser diácono, haz esto. Porque eso sí dice. ¿Me hago entender? Entonces, no hay revelación extrabíblica que hoy necesite la iglesia. Segunda de Pedro, ya lo vimos, la profecía hace referencia a hablar la palabra de Dios para edificar, para exhortar y para consolar, pero el oficio de profeta ya no hay. El don de la profecía es hablar la palabra de Dios para exhortar, para edificar y para consolar. Primera de Corintios 4:3 dice, 14:3 dice, es decir, hablar conforme a la palabra de Dios. No a que Dios me dijo, yo soñé, me reveló, yo escuché. Hablar conforme a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. ¿No? Entonces, si preguntan de maestros, los creyentes deben conocer bien la Escritura. Si a algunos Dios les dará el don de enseñar, dice Romanos 12:6-8. Y el pastor tiene que ser maestro, porque en Timoteo nos enseña que procura delante de Dios presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa, que maneja bien la palabra de Dios, para que no tengas de qué avergonzar. Entonces, uno de los requisitos para ser pastor, hermano, pues es conocer la palabra, ser un maestro que pueda enseñar. Y a uno les va a dar el don de enseñar, dice Romanos 12. Entonces, el pastor no puede ser un neófito, un nuevo, un recién llegado.
sino que debe cumplir los requisitos conforme a la Escritura. Y entre ellos está saber enseñar, conocer y utilizar bien la palabra de Dios, es decir, ser un maestro. Segunda de Timoteo 2:15, ya lo leímos, ya lo dije, mejor dicho. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿qué pasa? Que hoy lanzan a los pastores nuevos, porque parece que usted tiene un llamado para ser pastor, pero ni siquiera le preguntan, ¿conoce la Escritura? ¿No es cierto? No sabe qué es que va a ir a enseñar allá, pero usted parece que es pastor. Y recién llegado. Y por eso es que terminan desviándose pues, de las enseñanzas. Tito 1:5-9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, retenedor tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debemos nosotros conocer qué es lo que dicen otros para poder llevarlos a la verdad, compararles conforme a su enseñanza y nuestra enseñanza, qué dicen ellos y qué dice la Escritura. Por eso debemos capacitarnos a aprender lo que más podamos, hermano. No con el ánimo de sentirnos superiores hacia los demás, sino de poder corregir y traerlos a la verdad. De enseñarles cuál es el error. No hay evidencia bíblica que Pablo pasó la batuta o repitió su oficio a otro creyente. ¿Qué quiere decir? No hay en la Escritura que Pablo le haya dicho, yo impongo mis manos y ahora sé tú, apóstol. Para que me entiendan. No. Bueno, entonces, ya voy a acabar. Es falso que digan, ustedes no están enseñando conforme a la Escritura ni Efesios porque no aplican los ministerios de la ley, pero yo diría, hoy en día, sí estamos siguiendo la enseñanza de los apóstoles, la que encontramos en la Escritura. Sí estamos siguiendo la enseñanza de los profetas, la que encontramos en la Escritura. Sí cumplimos funciones de evangelistas, porque todos enseñamos a Cristo. Sí cumplimos funciones de profetas, porque enseñamos la palabra de Dios para consuelo, para edificación y exhortación, conforme a la Escritura. Entonces, no hacemos nada que provenga del pensamiento filosófico o experimental del ser humano. Nuestro fundamento es la Escritura, no la experiencia personal. Porque muchos dicen, yo me quedo acá porque me parece bonito, porque es lindo todo lo que siento, todo lo que me enseñan, etc. Pero ¿y la Escritura? No, la Escritura no dice eso, pero pues a mí me parece lindo, bonito, etc. Bueno, siga engañada entonces, o siga engañado. Pero no diga que está conforme a la Escritura. No. Las iglesias que practican este apostolado son oprimidas. Nosotros somos testigos de eso, experimentales nosotros de eso. Subyugados y no se someten, y si no se somete uno a esa autoridad, son expulsados de la congregación. Durante más de 2000 años, la iglesia no necesitó de un apóstol. ¿El último apóstol quién fue? Juan fue el único apóstol que vivió hasta la vejez. El único. Él escribió Apocalipsis, pues hermano. Es peligroso entonces este actuar, porque pueden manipular y o quitar el fundamento bíblico alegando que tienen revelación de Dios, porque es lo que hacen, hermanos. Y lo peor es que sus seguidores defienden a estos apóstoles cuando ellos lo que hacen es ir en contra del fundamento de Dios. Es triste ver eso. Cabe mencionar que la doctrina apostólica como fundamento es aplicable a todos, pero ellos no tienen autoridad sobre la iglesia, sobre todas las iglesias. Solo sobre su congregación alegando que es la correcta. Las demás todas están perdidas. Todas están mal, solo la de ellos es correcta. Porque está el apóstol ahí. ¿No es cierto? Dios nunca les dio esa autoridad. Y la doctrina apostólica recayó no sobre las personas, es decir, yo porque soy Pablo tienen que respetarme. Tienen que respetar es la doctrina que Dios me dio. Ceñidos a lo que se les ha enseñado, dice. No me sigan a mí,
Dicen, imítenme en lo que yo imito a Cristo, que es diferente. ¿Me hago entender? Pero manténgase en la sana enseñanza de las palabras, le dice a Timoteo. Tú mantente en la sana enseñanza que recibisteis de mí, sabiendo que en ella está el poder para salvarte. ¿En qué? En la enseñanza, no en la persona. ¿Me hago entender? La autoridad apostólica recae entonces sobre la doctrina. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Perdóname que se lo pregunto otra vez. Efesios 2:20, apréndaselo. Fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la roca. Entonces, recuerde que ni siquiera ellos, como apóstoles, ni siquiera ellos, Pablo, Pedro, ni siquiera ellos podían agregar, cambiar, modificar o quitar algo de la palabra. Ni ellos. Porque para eso no fueron constituidos. Sino para enviar, transmitir un mensaje. ¿Se dan cuenta de la palabra apóstolos? Enviado ¿a qué? A transmitir un mensaje que les fue dado, enseñar. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Haciendo énfasis siempre en el mensaje que ellos están dando. No, yo soy Pablo, yo soy Pedro, si usted me contradice, sea anatema, no. Si ustedes cambian la doctrina, la enseñanza, sean anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, concluyendo, los pseudoapóstoles o falsos apóstoles alegan que los pastores y maestros y profetas y evangelistas deben sujetarse a la autoridad del apóstol, porque dicen el apóstol es mayor y los demás todos tienen que estar sujetos, ¿no? Cuando vimos conforme a la escritura que su autoridad no recaía sobre su persona, sino sobre su doctrina. Ellos establecen jerarquía eclesiástica que Dios nunca estableció en su iglesia. Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos, está hablando Pedro, anciano, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No hay jerarquía ahí. ¿Estás dando cuenta? ¿No? Ruego a los ancianos que están entre vosotros y a mí tienen que respetarme por ser apóstol y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, es decir, no haciendo distinción de oficios, y cuidar de ella, no gobierna sobre ella, por voluntad, no por fuerza, dice el segundo, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Dónde está la jerarquía? Yo no la veo por ningún lado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire que habló de los ancianos y acá de los pastores, refiriéndose a lo mismo, por si aún quedan dudas. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos o a sus pastores. Entonces, termino. Una iglesia con sana doctrina que tiene por autoridad la palabra de Dios hace parte de la iglesia de Cristo, hablando espiritualmente. Amén. Esa es la enseñanza. Entonces, ¿hay apóstoles hoy en día? No hay. ¿Tienen fundamento bíblico para llamarse apóstoles? No hay. Entonces, pongámonos de pie y vamos a orar.